Bueno, y está ya con nosotros en directo en este plato la nueva líder de Podemos Asturias, Sofía Castañón. Muy buenos días. Buenos días y muy contenta de estar en la televisión pública. Gracias por acompañarnos. Bueno, la nueva líder de Podemos, nueva secretaria general aquí en Asturias, después de vencer a Daniel Ripa. Usted ganó por 100 votos, consiguió un 50,2% del apoyo. Pero es cierto que la candidatura en el Consejo Ciudadano ganó la candidatura de Daniel Ripa por 11-9. ¿Está encontrando usted resistencia en el Consejo? No, en realidad estamos entendiendo que este es un buen síntoma de participación. Hemos tenido una participación muy alta en el proceso. Estamos hablando de más de 3.000 inscritas e inscritos que han participado y queríamos, y yo había insistido mucho personalmente en que sirviese para profundizar en democracia. Creo que la resultante también nos lleva a ese camino, a ese mandato en el que toca encontrar consensos, generar diálogos y saber acordar muchas cuestiones. O sea, que me parece en realidad un buen síntoma y sobre todo un mandato necesario por parte de nuestras inscritas e inscritos. El Consejo Ciudadano es cierto que tiene 30 miembros, ahora en estas elecciones primarias se eligieron 20, los otros 10 proceden de los círculos de Podemos y creo que he leído en alguna entrevista suya que quiere convocar esas elecciones también lo más pronto posible. ¿Tienen ya fecha? Bueno, en realidad es que tienen que convocarse para que pueda arrancar el Consejo Ciudadano Autonómico y esto va a ser lo antes posible, creo que de manera inminente. Con lo tanto, lo que una tiene muchísimas ganas es de poder empezar a trabajar y poder desarrollar toda la tarea que tiene este Consejo Ciudadano Autonómico nuevo, que no es otra que la de generar la estructura necesaria para que estemos planteando un proyecto de país para Asturias. Bueno, pero no tenemos fecha todavía, ¿no? Muy pronto, lo antes posible. ¿Será este mes? ¿Puede que sea este mes? Esperemos que sí, tiene que serlo. Vale. Bueno, ¿qué va a cambiar en Podemos Asturias con su llegada? Pues lo que decía, necesitamos asentarnos en aquellos concellos en los que tenemos representación, incluso aquellos concellos en los que estamos cogobernando en los ayuntamientos, y necesitamos también llegar a esos otros muchos concellos de Asturias donde no tenemos una presencia marcada, donde necesitamos poder estar siendo útiles para las vecinas y vecinos de todos esos concellos. Y además de hacer eso y de generar una estructura que creo que, bueno, siendo una fuerza que lleva un tiempo en el que ha irrumpido con muchísima capacidad en las instituciones, nos ha quedado pendiente toda esa generación de estructura. Eso tenemos que hacerlo y necesitamos también tejer alianzas con otras fuerzas políticas hermanas, como puede ser en este caso Izquierdas Unidas Asturias, pero también con organizaciones sociales, sindicales, con el tejido colectivo, o sea, el tejido de colectivos asociativo de Asturias, que sin duda tienen que ser quienes nos estén también marcando el camino y nosotros estar vehiculándolo dentro de las instituciones, intentando que sea con la mayor presencia y capacidad posible para ser relevantes en política. ¿Va a proponer cambios en la portavocía parlamentaria que ahora ostenta Daniel Ripa? Sin duda eso tiene que ser un debate que ocupe al Consejo Ciudadano Autonómico y creo que ese debate lo tenemos que dar también con esa capacidad de escucha, que es uno de los mandatos que, si bien lo han dicho las militantes, además yo me lo quiero aplicar de una manera que creo que es que cuando se hacen así las cosas funcionan muchísimo mejor. Podemos a nivel estatal se negó a auditar las primarias de Asturias, como pedía Daniel Ripa. ¿No habría servido esto, auditar el resultado, para disipar todas las dudas sobre las primarias de Podemos Asturias? En realidad no hay una negativa por parte de Podemos estatal, hasta donde yo sé y me he informado, porque no ha habido una solicitud como tal en forma que se tiene que hacer. Creo que si alguien tiene algún tipo de duda respecto a procesos que en otras muchas ocasiones han sido exactamente iguales y no han sido cuestionados, se tiene que hacer en los órganos y los cauces que corresponde. Y además creo que si se tienen esas dudas, se tienen que plantear ahí donde tiene que ser. Igual hay que preguntarle directamente a la empresa encargada del sistema de votación o incluso ejercer cualquier tipo de proceso que se crea conveniente, y creo que hay que hacerlo en los cauces adecuados, hasta donde me consta no se ha hecho, y no tanto contarlo en espacios donde lo único que se hace no es ninguna demanda específica útil, sino una generación de ruido que creo que no le sirve para nada a nadie.
Bueno, usted dijo que quería aquí en Asturias una coalición como la que existe a nivel nacional, la coalición de Unidas Podemos. Quería preguntarle, antes ha hecho incluso mención a que, bueno, pues a tejer esas alianzas, ¿no?, con los grupos o las organizaciones que tienen cosas en común. ¿Ha iniciado ya las conversaciones con Izquierda Unida de Asturias? Tenemos pendiente porque ha cogido estas fechas festivas y además me consta el trabajo que han tenido los distintos grupos parlamentarios en la Xunta en este cierre de año con los presupuestos generales y por lo tanto entiendo que necesitaban también unos días un poquitín de tranquilidad y de asueto, pero sin duda he hablado ya en varias ocasiones con Ovidio Zapico y tenemos pendiente y además pensada una reunión que nos lleve a estar haciendo ese trabajo conjunto y ahí pues sí, vemos que tiene que ser algo que nos tiene que estar moviendo y que encaja también dentro de los planteamientos del Frente Amplio que lidera Yolanda Díaz, que es el de que tengamos la mayor capacidad posible para estar transformando y para estar haciendo una política que sea útil para la gente. ¿Cuáles son los obstáculos que separan aquí en Asturias a Podemos y a Izquierda Unida? Yo veo muy pocos ahora mismo. Es decir, somos organizaciones que tenemos nuestros propios planteamientos y nos puede generar debates absolutamente legítimos y además irrenunciables, pero me parece que hay gran consonancia en todas aquellas cuestiones que preocupan a la ciudadanía asturiana y me parece que igual que lo estamos haciendo en otras muchas u otras comunidades autónomas, salía la noticia hace unos días que se va a concurrir de manera conjunta ya en las elecciones que va a haber en Castilla y León, y estamos viendo y conozco de cerca el buen resultado que tiene ese trabajo conjunto en el espacio del Grupo Confederal Parlamentario. Bueno, pues por las mismas creo que podemos hacerlo en Asturias y que además tenemos unos cuantos temas en los que sin duda toca tener mucho diálogo y tener capacidad de estar generando las estrategias para llevar a cabo los objetivos que nos unen. ¿Se ve como candidata a las elecciones autonómicas o seguirá siendo solamente cargo orgánico? Bueno, solamente cargo orgánico es un montón de trabajo y además me parece que es muy importante decirlo. Mi compromiso es, como diputada, que es como me eligieron asturianos y asturianas en 2019, y ese compromiso pues lo desarrollo todo lo que soy capaz con el trabajo que realizo y con muchísimo orgullo también. Y además ahora pues voy a poner en marcha un proyecto que sin duda es ilusionante para Podemos Asturias, creo que también para su militancia, en el que estemos hablando de manera abierta y contundente de un proyecto asturianista, de un proyecto feminista, de un proyecto ecologista y defensor de los servicios públicos y la justicia social para Asturias. Y me parece que esa es una tarea que me va a tener ocupada y con la cabeza únicamente en eso en los años que vienen por delante y desde luego en los 2 próximos años especialmente. O sea, ni se lo ha planteado usted a sí misma, ni se lo ha planteado desde ningún sitio ser la posible candidata. No solo no me da la cabeza para estar planteándome otras cosas cuando hay tantísima tarea por delante, sino que además creo que es necesario estar en el presente. Creo que es necesario ser consciente de qué es lo que toca hacer ahora, desarrollarlo, llevarlo a cabo. Creo que es lo que nos está demandando nuestra militancia y lo que está esperando la gente y de momento con eso tengo más que de sobra. Pues sí, porque por ahí le quería preguntar también cómo compatibiliza estas dos tareas ahora mismo, secretaria general del partido aquí en Asturias y diputada en el Congreso de los Diputados en Madrid. La coordinación autonómica, que vamos cambiando los nombres y es como lo denominamos ahora, el cargo para el que he sido elegida recientemente, se puede compatibilizar con la actividad en el Congreso y es más, con el hecho de ser portavoz adjunta del grupo parlamentario en el Congreso cuando se genera un equipo. Creo que de hecho uno de los retos que tenemos por delante, que yo tengo por delante y que abrazo con entusiasmo, es el de tener una mayor coralidad, el de funcionar en equipo, el de repartir los liderazgos. Creo que se trata no de ser una persona que tiene todas las respuestas, sino de saber a quién preguntar en cada momento y de ser una asamblea encarnada, es decir, que seamos una conversación política bien estructurada con nuestras bases, bien estructurada con la militancia, bien articulada con todos los concellos, de tal manera que cuando se toman las decisiones sean de cuestiones que hemos estado hablando previamente porque existe esa estructura. Cuando se trabaja en equipo, creo que sí se puede hacer. ¿En ese equipo estará Daniel Ripa? Daniel Ripa es diputado en la Xunta y además desde el primer momento le he tendido la mano porque creo que
todo el trabajo que ha realizado, toda la experiencia que tiene y la capacidad política que tiene, la necesitamos en Podemos. De hecho, en Podemos Asturias no nos sobra nadie que quiera estar en Podemos Asturias. Al contrario, necesitamos crecer, necesitamos ser más y necesitamos de toda la inteligencia, de todas las manos y también de todos los corazones para desarrollar y para que este proyecto, como diríamos en Asturias, guañe, ¿no? y xorrezca. Bueno, en Moncloa gobiernan con el Partido Socialista. ¿Cómo ve aquí al PSOE de Adrián Barbón? ¿Cómo van a ser las relaciones a partir de ahora? Porque es cierto que hemos pasado un periodo de casi nulos contactos entre Barbón y Ripa, ¿no? Sabemos, lo hemos contado hace unos minutos, que va a mantener esa primera reunión este mediodía a las 12 con el presidente del Principado. ¿Cómo están esos contactos? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve esa relación a partir de ahora con el PSOE? Bueno, creo que en política hay que establecer una relación de cordialidad para poder defender así de una manera muy contundente toda aquella agenda que cada quien tengamos. Creo que las relaciones, cuando son la política nos exige tener la capacidad de estar defendiendo con la palabra y de estar defendiendo de manera vehemente y contundente desde un espacio de cordialidad. De hecho, creo que para ser incómodas, pues en este caso como una oposición que tiene una serie de cuestiones que reclamarle al Gobierno de Asturias, tenemos que fomentar también que sean espacios que sean agradables para poder tener esa capacidad de incomodar, que sin duda es la tarea que nos corresponde no estando en Gobierno, y la relación se parece, a mí me recuerda, y creo que sería positivo, no tanto a la actual en lo que es el Gobierno central, donde estamos en cogobierno, en un gobierno de coalición, sino en las circunstancias que tenemos aquí. Pienso mucho más en el año 2018 y cómo en un gobierno del Partido Socialista en el Estado nosotras fuimos capaces de llegar a un acuerdo presupuestario que entonces traía los presupuestos más sociales de la historia y que no pudo salir adelante porque otra fuerza política en aquel momento no lo apoyó y nos llevó a unas elecciones anticipadas, que fue la actuación que tuvo Esquerra en el año 2019 y que nos llevó a 2 procesos electorales en ese año. Creo que tiene que ir por ahí, es decir, tenemos la capacidad de poder llegar, espero, a determinados acuerdos, porque hay cuestiones de muchísima urgencia dentro de las políticas sociales y también de los planteamientos de país que necesitamos para Asturias, donde confío en que ese debate y también esa escucha activa se vaya a realizar, porque tenemos que estar hablando de modelo energético, tenemos que estar hablando de modelo productivo, tenemos que estar hablando de lo que nos dice el informe AROPE, que creo que es profundamente preocupante, y por supuesto tenemos que hablar de la reforma del Estatuto de Autonomía. Creo que ahí toca remangarse, toca sentarse y no levantarnos de una mesa parlamentaria hasta que tengamos un acuerdo, porque son más de 40 años de lucha, son vidas entregadas a la defensa de los derechos lingüísticos, y creo que además es un hito dentro de la historia de Asturias esta reforma que tiene que ser inminente y que tiene que tener lugar del Estatuto de Autonomía. Creo que forma parte de nuestra historia y que debemos hacerlo. ¿A aprobar la reforma del Estatuto en esta legislatura? Creo que vamos muy justas, y por eso hay que ponerse cuanto antes, sentarse, llegar a acuerdos. Y yo también he de decir que he participado en algunos de los acuerdos que considero más importantes de nuestra historia reciente, como puede ser el Pacto de Estado en materia de violencia de género, y son muchas horas las que hay que pasar ahí. Este tipo de acuerdos no son fáciles para nada, pero luego queda demostrado que merece la pena cuando se transforman esos acuerdos en políticas públicas que mejoran la vida de la gente, reconocer los derechos lingüísticos de todas las personas en Asturias, reconocer las distintas lingües que falamos en Asturias. Me parece que es una deuda pendiente, que el momento era, como dice Rodrigo Cuevas, como dijo el 16 de octubre en la plaza de la Catedral de Ulleu, el momento era hace 40 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Bueno, quería preguntarle por último sobre esa denuncia que han anunciado medidas legales contra usted, 2 trabajadoras de Podemos, Cristina Tuero y Sonia Sánchez, por su despido. Dicen que usted aprovechó las últimas horas de vigencia de la reforma laboral del PP para despedirlas a finales del ya año pasado, y añaden además que están seguras de que el motivo del despido es haber formado parte y apoyado la candidatura de Daniel Ripa. ¿Qué tiene que decirles?
Bueno, pues gracias por la pregunta, porque lo primero es que yo no he despedido a nadie, no creo que puedan emprender ningún tipo de acción legal contra mí, porque nada de esto es de mi incumbencia, ni he firmado ningún papel, ni dado ningún tipo de indicación al respecto. Esto, como siempre ha sido, es cuestión de gerencia, de la gerencia de Podemos, del ámbito estatal, y por otra parte tampoco son despidos. Aquí lo que hay son unas finalizaciones de trabajo por obra que se dan siempre, y de hecho se dan ajenas, se dan de manera sistemática, hasta donde sé, porque me he informado, es un protocolo, y yo lo he vivido, que no era objeto ni mi equipo ni yo de ningún tipo de desaveniencia ideológica. Cuando he pasado en el mandato de la segunda asamblea, era secretaria de Feminismos estatal, y en el de la tercera pasé a ser la secretaria de Culturas, y mi equipo entonces, que estaba vinculado a mi cargo como secretaria de Feminismos, acabó y finalizó su obra, y luego, evidentemente, pues algunas de esas personas siguen trabajando en la organización, desempeñando otras labores. Es algo protocolario que pertenece a gerencia, no ha habido ningún despido y, desde luego, yo no tengo absolutamente nada que ver. Bueno, pues Sofía Castaño, nueva líder de Podemos aquí en Asturias y diputada en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por estar en directo con nosotros en TPA. Gracias Y buenos días y feliz año. Feliz año.